¿Qué glándulas eran las que activaba? Sudoríparas, ecrinas. Glándulas sudoríparas ecrinas. Recuerden que tenemos ecrinas y paracrinas. Que las ecrinas son las que generalmente encontramos en palma de las manos, en axilas. Y las paracrinas se encuentran más hacia órganos genitales. Bueno, entonces vamos a hablar de miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad entre comillas poco común. ¿A qué me refiero entre comillas? La prevalencia es de 1 sobre 5.000. Es más frecuente en mujeres que en hombres. En mujeres es frecuente hacia la segunda década de la vida y cuando se presenta en hombres es común hacia la sexta y séptima década de la vida, es decir, 60, 70 años. No tiene una causa identificada, una sola causa. Y como les digo, pareciera que es rara porque a veces es subdiagnosticada. Entonces muchos pacientes tienen miastenia, pero están reportados por otras patologías. Es una enfermedad autoinmune, ¿sí? De tipo de inmunidad tipo 2, ¿okay? En donde hay la creación de autoanticuerpos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué significa miastenia? ¿Okay? Entonces, okay. Mia significa músculo. Ok. Tenia o as. Tenia significa debilidad. Entonces, si nosotros unimos la palabra, es pues, debilidad muscular. ¿Listo? Fue descrita por allá en el 1800, 1700, por un señor que tampoco me acuerdo el nombre, que no es relevante en este momento, y él la describió como parálisis flácida. Aquel paciente no podía moverse, pero sus músculos estaban flácidos. ¿Okay? ¿Qué involucra? ¿O a quiénes involucra? Bueno, a la acetilcolina, principalmente a qué tipo de receptor, principalmente a los receptores nicotínico, pero en los últimos años se han descrito también afecciones o han encontrado afecciones en los receptores muscarínicos. Por tanto, han encontrado aparición de síntomas de tipo cardiovascular en estos pacientes. ¿Okay? Vamos a recordar un poquito de la, entre comillas, fisiología o la transmisión rápidamente la transmisión eléctrica para que nos genere un movimiento. Entonces nosotros básicamente ideamos un plan de movimiento que es procesado aquí en corteza motora primaria, corteza premotora y áreas de asociación. ¿Okay? Profe, no entendí mucho esa parte, ¿la puede repetir? Claro, entonces imagínense que ustedes quieren empezar a caminar, ¿ok? Para empezar a caminar ustedes deben elaborar un plan, ¿cierto? Ese plan, pues, ahorita que ustedes ya saben caminar, pues, por supuesto no deben sentarse y pensar mucho cómo van a caminar. Pero de manera inconsciente se elabora un plan y toda la información de cómo está su cuerpo ubicado, de la fuerza que necesita para dar un paso, se elabora en estructuras como ganglios basales,
Entonces por acá pongamos, por acá serían los ganglios basales. Y viaja a lugares de corteza cerebral en donde se hace consciente el movimiento, ¿ok? Como corteza motora primaria, corteza premotora y las áreas de asociación. Una vez elaborado el plan, pues este plan se devuelve y viaja. Vamos a ponerle otro colorcito para que puedan verlo. Entonces el plan ya se ha elaborado y entonces baja a través de las diferentes estructuras. Entonces tendríamos que viajar a través de cerebelo. En cerebelo se corrige también todo el plan y viaja a través de médula. ¿Sí? Ustedes por favor hacen acto de fe que esto es una médula. Okay. Entra por el asta posterior. Okay. Hace sinapsis y sale hacia músculo esquelético. Okay. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado grande es moverse. ¿Okay? Ese es el resultado grande, que implica una contracción. Si nosotros ampliamos, entonces, por favor, imagínense que aquí hicimos un corte chiquitico y nos trajimos este pedazo. ¿Okay? Si nosotros ampliamos la unión entre el nervio y el músculo, tendremos la unión neuromuscular. ¿Okay? Entonces, en la unión neuromuscular, este es la neurona, el axón, y entonces aquí tenemos la producción dentro de ese axón, viene viajando entonces, el potencial de acción, ¿ok? Él viene saltando, entonces es sodio, potasio, también está involucrado el calcio, ¿ok? Y aquí necesitamos de manera fisiológica la liberación de unas sustancias. Esas sustancias se encuentran en unos saquitos. Los saquitos se llaman vesículas. ¿Okay? Cuando el potencial de acción viene avanzando, pues estos saquitos se pegan aquí a la pared axonal y entonces por acción de la exocitosis se libera. ¿Qué contiene esto? Acetilcolina. ¿Okay? Entonces, la acetilcolina es liberada. Entonces, vamos a poner muchos punticos por acá. ¿Y qué va a hacer esa acetilcolina? Bueno, va a viajar y se va a pegar al receptor. Generalmente al receptor nicotínico. ¿Okay? Sin embargo, hay otros receptores, que es el receptor quinasa de músculo específico, que es un receptor que se encuentra tras membrana. Él también recibe acetilcolina. Una vez la acetilcolina se une a este receptor, pues fácilmente se abre la puerta para que haya intercambio de sodio y potasio y las células se despolaricen. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Eso es fisiología. ¿Y esa despolarización qué es? Pues la contracción. ¿Sí está claro esto? Profe, ¿me podría volver a repetir desde donde dice que la acetilcolina viaja y se adhiere a dónde? Receptores nicotínicos y quinasa de músculo específico. Ok, ya. Ok. Físicamente, nosotros lo encontraríamos o lo veríamos como movimiento, como contracción. Fisiológicamente o en registros fisiológicos, esto es lo que se ve. ¿Okay? Esto es una electromiografía. Aquí hay varios pulsos, pero ahorita me les muestro
Les muestro una electromiografía mejor para que se hagan idea de cómo se ve la actividad eléctrica muscular. ¿Ok? Miren chicos, esta es la actividad eléctrica muscular. Aquí arriba es la electromiografía. Y esto es fuerza. Nosotros le pedimos aquí a un paciente que hiciera fuerza con la mano, con un dinamómetro. ¿Okay? Les muestro sincronizada. Esta es la actividad muscular. Entonces, si yo lo amplío para que lo vean más bonito, pues se ve de esta manera. ¿Ok? Esa es la actividad muscular. Eso sería lo normal. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces en la miastenia? ¿Cuál es el problema y dónde está el problema? ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos una enfermedad autoinmune. Si es autoinmune, ay caramba, como han visto con la doctora Carolina Lacouture, es probable que tengamos involucrado un HLA. Hay descritos HLA y complejo mayor de histocompatibilidad para pacientes con miastenia. Se cree que por alguna alteración genética, ¿sí?, los linfocitos T modifican el funcionamiento de los linfocitos B. Esos linfocitos B que se encuentran en una glándula o en un órgano que no es común que los adultos tengan que los adultos tengan. ¿Algunos se imaginan cuál es? Con ese esquema tan profesional mío. ¿El timo? El timo. Muy bien. Ok. Entonces el timo empieza a producir de manera errada linfocitos B. Y esos linfocitos B van a producir autoanticuerpos. ¿Contra quién? Contra los receptores, principalmente de músculo esquelético. Okay. Okay. ¿Qué va a pasar con esos autoanticuerpos? Bueno, entonces acuérdense que normalmente nosotros teníamos... Ok, déjenme pongo esto un poquito más grande para que lo vean. Ok, entonces normalmente teníamos aquí la liberación de acetilcolina al espacio, a la unión neuromuscular. Había la liberación de acetilcolina y esa acetilcolina iba a encontrar el espacio, ¿sí?, es decir, el receptor, para pegarse y abrir entonces los canales sodio-potasio y que siguiera la despolarización. ¿Qué va a pasar aquí en la miastenia? I'm sorry, están bloqueados los canales, los receptores. Y entonces no tenemos gran cantidad de receptores para que la acetilcolina se pegue. O sea, imagínense ustedes, caramba, imagínense ustedes un potencial de acción de una persona normal. Esto es... Profe, ¿también los receptores de quinasa también están bloqueados?
¿Los quinasas Sí, específicos o no en el- solamente los de nicotínicos? ya ahorita vamos para allá, pero sí, también se pueden bloquear esos. Ok. Entonces imagínense que esto es un potencial de acción muscular normal y esto es un potencial de acción de una persona con miastenia. ¿Ok? El potencial sináptico va a estar disminuido. ¿Eso se va a traducir en qué? Pues fácil, si la chapa de la puerta está bloqueada, la puerta no se va a abrir, no va a haber contracción muscular o la contracción va a ser débil. ¿Por qué puede ser débil? Porque, bueno, pueden quedar uno o dos receptores libres y esos son los que, las moléculas de acetilcolina se van a pegar. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Profe, tengo una pregunta. O sea, la despolarización en estos pacientes sucede, pero con menor velocidad o menor potencial, ¿o cómo, profe? No entiendo la diferencia. Sí, con menor amplitud. Es decir, imagínate que tú antes podrías abrir el portón de tu garaje completo, ¿sí? Y con el portón de tu garaje abierto tú podías entrar 2 carros, ¿ok? Fácilmente. Ahora el portón de tu garaje solo lo puedes abrir por la mitad, es decir, puedes entrar solo un carro. Es lo mismo que pasa acá. Como están la gran mayoría de los receptores bloqueados, porque el timo produjo anticuerpos contra estos receptores, pues van a quedar muy pocos espacios, muy pocos receptores, y en esos pues se va a pegar la acetilcolina. ¿En qué se me traduce? Que el potencial de acción, el potencial sináptico y el potencial de acción va a ser menor. Eso quiere decir que la fuerza de contracción en estos pacientes va a ser menor. ¿Sí te quedó claro? Profe, Dime. ¿con qué patología se puede confundir la miastenia? Con síndrome de Lambert-Eaton, que es similar, se puede confundir con síndrome de Guillain-Barré, se puede confundir con intoxicación por organofosforados, intoxicación por sustancias alucinógenas, ah, hay una en la que yo, a ver. Profe, una pregunta y con la esclerosis múltiple se puede llegar a confundir. No, También síndrome de Müller-Fürler. nunca lo he leído. ¿De qué consiste? Es algo similar al Guillain-Barré, pero da otra sintomatología, pero igual ataca a la parte motora. No es tan motor, pero sí ataca a la parte motora. La otra semana vamos a ver esclerosis múltiple. Guillain-Barré, ¿qué pasa? En Guillain-Barré hay una desmielinización, se daña la mielina. Aquí la mielina del axón está íntegra. El problema es en la placa motora, ¿okay? Y en el espacio sináptico. Es lo que ayuda a diferenciar. Sintomatológicamente es posible que presenten similitudes como debilidad, bueno, gran cantidad de síntomas, pero los diagnósticos y los medios diagnósticos pues hacen que uno encuentre cuál es la enfermedad. Pero ¿les quedó claro aquí esta parte? Es decir, si tengo receptores bloqueados, pues no hay paso de transmisión. ¿Sí está claro? Sí, profe. Okay. Entonces, anticuerpos contra receptores nicotínicos. Profe, ¿la etiología en la autoinmunidad que pasó ahí fue por algo cruzado contra una infección o es No una se sabe, predisposición genética? no se sabe, todavía no está escrito. Han encontrado HLAs y complejos mayores de histocompatibilidad, pero no se sabe realmente si hay algún proceso genético. Todavía es incierto. Incluso hubo un hueco en cuanto desde los años 70 más o menos, en el que se empezó a investigar mucho, pero como hacia los 80 dejaron de investigar de miastenia y volvieron a empezar a investigar más o menos hacia los años 2000, 2001.
empezaron otra vez a investigar. Entonces, hay un hueco ahí como en la historia de la investigación que no se sabe mucho. Ahora, en cuanto a los receptores, si hay bloqueo en los receptores nicotínicos, hablamos de músculo estriado esquelético, ¿ok? Sin embargo, las últimas reportes de caso clínico han empezado a darse cuenta que los pacientes con miastenia llegan con sintomatología que no es común, ¿sí? que no se había descrito antes. De ahí, ya vamos a conversar qué sintomatología es, pero de ahí que se empieza a sospechar que estos anticuerpos también atacan los receptores muscarínicos. ¿Ok? Pareciera, no está todavía claro, no se ha descrito, ¿vale? Pero pareciera que por la sintomatología que los pacientes han empezado a presentar y que los médicos y personal de salud se han empezado a dar cuenta, pareciera que también hay bloqueo de la sinapsis muscarínica, especialmente en músculo cardíaco, ¿vale? La etiología, como les digo, es desconocida. No sabemos por qué se causa. A diferencia de Guillain-Barré, que sí se causa por presencia de virus, ¿sí? Por alguna infección que ataca generalmente a la mielina. ¿Okay? Pero la etiología de la miastenia no es clara. ¿Qué sí es claro? Que hay procesos que pueden exacerbarla. Como les decía, es más común en mujeres que en hombres, por lo tanto, el embarazo, la menstruación o el ciclo menstrual aumentan la posibilidad de que las personas desarrollen exacerbaciones o presenten exacerbaciones de la miastenia. Movimientos repetitivos, es decir, subir y bajar escaleras, correr, movimientos en los que alzar pesas. ¿Por qué sería eso? Bueno, recuerden que la persona tiene bloqueados los receptores porque hay anticuerpos. Hay poquita acetilcolina, es decir, hay acetilcolina, pero hay poquitos espacios. Si la persona, cada vez que hace un movimiento hay contracciones de fibras musculares, la acetilcolina se va gastando y sigue habiendo los mismos espacios, la misma disminución de espacios, es decir, de receptores. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué se generan esos anticuerpos ahí y no impiden pues el paso de la del perdón, ¿De la señal? de la señal? Sí, o sea, ¿por Son qué se generan esos específicos. O anticuerpos sea, ¿por ahí? qué para eso y no para otros? Sí, Son específicos, no se sabe. No se sabe, pero son específicos. Sí, o sea, no sabemos realmente por qué para receptores de nicotínicos y no para, qué sé yo, para el páncreas o para receptores muscarínicos ubicados en el sistema digestivo. No se sabe. Profe, si nosotros lo asociamos igual así como la teología del Guillain-Barré, tiene que haber alguna correlación entre la parte de la genética o los antígenos que reconocen los autoanticuerpos. Porque es Sí, que hay pero no bastantes se ha tipos de descrito. anticuerpos de uno solo. No sé si me hago entender. Sí, sí se hace entender, pero no está descrito. O sea, ¿qué pasa? Hay tantas variantes de miastenia, ya lo vamos a ver, que lograr identificar la causa exacta o la especificidad de los anticuerpos que producen los linfocitos B, no es clara. ¿Sí? Sí, no se puede decir es que por el gen tal hay la modificación específica. No es clara aún. Incluso yo he estado haciendo ensayos de biología molecular con eso y no es claro lo que uno tiene.
Entonces, como les digo, no sabemos claramente. Lo que sí se tiene identificado es qué podría aumentar la posibilidad de que una persona con miastenia o que una persona que está sana desarrolle miastenia, que es lo que les estoy diciendo. Embarazo, ciclos menstruales, movimientos repetitivos, cambios en el clima, calor, calor excesivo. ¿Qué pasa con el calor excesivo? Pero Si serían usted, cambios bruscos, ¿sí? cambios bruscos, exacto. Entonces, calor excesivo. Hay una enzima, ustedes si recuerdan, entonces tenemos los neurotransmisores aquí en la hendidura sináptica y estos neurotransmisores generalmente se reciclan. Hay unas enzimas encargadas de reciclar, es decir, de recoger estos neurotransmisores y devolverlos al axón, ¿sí? y llevarlos en vesículas. En la Profesora, ¿esta enfermedad puede estar oculta por alguna parálisis facial o algo así? O sea, como dice que está involucrado los cambios bruscos de clima, entonces, bueno, pues podemos poner como un ejemplo, pues de alguien que, bueno, esté acalorado, ingrese a un lugar frío y genere una parálisis facial aparentemente, pero puede ser esta enfermedad, la miastenia. podría ser, pero si los síntomas. Es decir, ¿qué pasa? Los pacientes con miastenia presentan las alteraciones que ya vamos a ver, las presentan, pero si ellos descansan, tienen un periodo de descanso, vuelven a recuperarse. Entonces, los signos parecidos a parálisis facial van a desaparecer. ¿Sí? Contrario a parálisis facial, en parálisis facial va a haber un periodo. ¿Sí? Realmente bueno, dependiendo de qué tanta afección o qué tanto parálisis de musculatura facial y de nervio facial hubo. ¿Sí? Entonces, pero si es una buena pregunta, podría revisarse. Pero como te digo, los pacientes generalmente presentan alteraciones tipo parálisis facial, pero con descanso pues se recuperan. ¿Sí? Descanso de 1 a 2 horas. ¿Okay? ¿A qué me refiero con el calor y con los cambios bruscos de temperatura? El calor aumenta la degradación de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que se encuentra aquí encargada de recoger la acetilcolina y devolverla aquí a la placa, a la neurona. ¿Okay? Eso pasa con el calor. Si no hubiera acetilcolinesterasa. Gracias. Vamos a ponerla como por acá. Entonces, si los pacientes están en un lugar fresco, ¿sí? Pues, y cambian a un lugar donde hay mucho calor, la acetilcolinesterasa se va a degradar y entonces va a hacer que se elimine, es decir, va a aumentar la capacidad de eliminación de la acetilcolina disponible y va a disminuir aún más los potenciales sinápticos. Con el frío extremo, realmente no sabemos qué pasa, pero también ocurre un aumento de la sintomatología. Se cree que el frío extremo lo que apunta es a la predisposición de presentar gripas, infecciones. ¿Okay? Y las infecciones pues aumentan también todo el problema de neurotransmisión en estos pacientes. ¿Vale? El consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, el estrés, el no dormir bien, son factores precipitantes de exacerbación en estos pacientes. ¿Cuál es la clasificación y los síntomas? Bueno,
Entonces, aquí entramos en el cuento de los anticuerpos. Vamos a hablar de clasificación inmunológica, que es la que usamos aquí en Colombia, para diagnóstico. Tenemos los seropositivos, ¿okay?, que tienen anticuerpos contra receptores nicotínicos. Profe, espere, no entendí. ¿Eso para qué es? Qué pena. Esta es la clasificación. Esta es la clasificación y una de las formas, pues, cómo se diagnostica. Entonces, ¿qué hace? Se hace toma de sangre y miran si hay anticuerpos. ¿Okay? La seropositiva va a presentar anticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina. Generalmente la abreviación es así. Nicotínicos. ¿Okay? ¿Qué van a presentar estos pacientes? Que es común. Van a presentar síntomas oculares. ¿Cómo cuáles? Súper común, supremamente común, y es prácticamente lo que nos hace pensar que alguien tiene miastenia, ptopsis. ¿Ok? Caída del párpado. Generalmente es asimétrica. Generalmente es en el hemicuerpo dominante del paciente. Se cree que es porque el hemicuerpo dominante, pues, es el que más usa el paciente. ¿Okay? Entonces, ptopsis, caída de párpado, súper importante. Diplopía o visión doble. Y esto se da, bueno, la ptopsis se da por alteración del tercer par craneal. La visión doble se da por sexto par craneal. ¿Okay? Lo mismo, entonces recuerden que hay la falla de neurotransmisión, entonces pues no hay contracción de músculos que mantengan el ojo donde es, entonces empieza a fallar la visión. Entonces tenemos visión doble. Generalmente estos pacientes presentan timoma. Okay, que es un tumor en el timo. Se presenta de la siguiente manera. Ustedes pueden ver aquí en... ¿Tumor en el qué, profe? ¿Tumor en el timo? Sí. Ok, permítanme. ¿Qué es esto que les estoy mostrando? Ok. Miren, entonces el tumor en el timo, esto es un TAC. Este es el tumor en el timo, eso se llama timoma. ¿Ok? Timoma. Los pacientes seropositivos generalmente presentan timoma, generalmente. Esto que ustedes ven aquí es ptopsis palpebral. Ustedes pueden evidenciar que la persona tiene caída del párpado. ¿Por qué ocurre? Porque hay parálisis del tercer par craneal. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Vale. Tenemos otra variante que se llama seronegativa. Escribirle en otro colorcito. Y este presenta anticuerpos contra los receptores quinasa de músculo específico, que se abrevian así. ¿Listo?
quinasa de músculo específico. Ustedes lo van a encontrar en la literatura como anti-MuSK. Estos pacientes presentan síntomas oculares como ptosis palpebral, visión doble, no presentan timoma, sino presentan hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Pues aumento del tamaño, pero no de la cantidad. ¿Okay? Hiperplasia. Y adicional a esto, estos pacientes son una variante un poco más grave. Van a tener debilidad vulvar, es decir, de músculos del cuello. Van a presentar dolor en el cuello, debilidad en el cuello, caída de la cabeza, porque la cabeza les pesa, es decir, no tienen la suficiente fuerza para lograr mantener la cabeza, van a tener problemas para deglutir. Y a estos pacientes se les recomienda no consumir, y esto es muy de enfermería, no consumir crispetas, granos, tener cuidado con el arroz, porque al tener dificultad para deglutir, pues tienen un alto riesgo de broncoaspiración. Además, tienen debilidad generalizada, es decir, brazos y piernas. Y generalmente la debilidad, cuando hay daño de placa motora, que es lo que ocurre acá, la debilidad es proximal, es decir, de hombros a codo, de cadera a rodilla, ¿okay? A eso hablamos de debilidad proximal. Y también hay debilidad de músculos respiratorios, es decir, de diafragma. Comúnmente, la debilidad de músculos respiratorios no está siempre. Es común que tengamos debilidad en extremidades, dificultad para deglutir, debilidad vulvar, hiperplasia de timo. ¿Okay? Pero cuando estos pacientes se complican, presentan lo que les digo, la debilidad de músculos respiratorios, especialmente diafragma. Tenemos otro tipo de clasificación que son los doble cero negativos. Es decir, no presentan anticuerpos ni contra receptores nicotínicos ni contra receptores quinasa de músculo específico. Se cree que presentan receptores contra cardiolipina, ¿sí? Y contra receptores que permiten que solo se presente sintomatología de tipo ocular. Entonces, Profe, ¿cuáles son los receptores que presenta? ¿Qué pena? cardiolipina, muscarínicos, ¿listo? Y otro que se llama LPR4, contra lipoproteína de baja densidad. Sin embargo, aquí en Colombia no hacemos de rutina estos anticuerpos. Entonces, fácilmente, si un paciente no tiene, si hacemos anticuerpos, no presenta anticuerpos nicotínicos, entonces hacemos contra MuSK. Si no presenta ni nicotínicos ni MuSK, el paciente queda encasillado como cero negativo. ¿Ok? Hay algo muy importante, chicos, y es que los pacientes MuSK van a presentar arritmias cardíacas.
¿Ok? Arritmias cardíacas como cuáles? Dorsal de points, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, extrasístoles, y algunos de estos pacientes requieren marcapasos. ¿Vale? Entonces, si a ustedes les llega a su servicio de urgencias un paciente con una topsis palpebral, con dificultad para deglutir, con fatiga al hacer movimientos repetitivos, es probable, por favor, empiece a pensar que es un paciente que tiene miastenia gravis. Si adicional su paciente presenta alteración del ritmo cardíaco, como estas que yo les estoy mostrando acá, es un paciente muy probablemente con anticuerpos antimosca. ¿Vale? A veces los pacientes, y esto por favor tenganlo muy presente, a veces estos pacientes tienen problemas para hablar, presentan voz nasal y presentan lo que se llama bradilalia, es decir, pareciera que estuvieran borrachos. Por favor, si su paciente está presentando eso, no lo tilde de que esté borracho. Por favor, hágale una buena valoración neurológica para identificar qué es lo que tiene. Ahorita les cuento algo, pero necesito que no esté grabando cuando les cuento, ¿vale? ¿Está claro esto de la clasificación y los síntomas, chicos? Sí, profe. Vale. Bueno, tenemos una clasificación clínica. Esta clasificación es dada por la American Foundation of Myasthenia Gravis y es en dónde se encuentra el paciente. Y clase 1 es la ocular, es decir, solo presenta ptosis palpebral, visión doble, y generalmente es al inicio al final del día, es decir, cuando los pacientes están cansados. Si hablamos de una clase 2, tenemos 2A y 2B. Y tenemos es que si hay predominio de debilidad en músculos, en musculatura esquelética de extremidades, o solamente en musculatura axial, es decir, en musculatura de la postura. ¿Sí? O si tenemos adicional a esto, tenemos problemas para paciente con problema para deglutir o con dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria después de haber hecho alguna actividad física. Sigue lo mismo con clase 3, es decir, aquí realmente es la intensidad de la fatiga. Y finalmente, clase 4 y clase 5, hablamos de una crisis miasténica. ¿Okay? Generalmente estos pacientes presentan severa fatiga muscular, presentan debilidad orofaringea, por lo tanto necesitan sonda nasogástrica para poder alimentarse. Si se alimentan de manera oral, pues van a tener una alta probabilidad de broncoaspiración. La clase 5 es cuando estos pacientes requieren intubación. ¿Por qué requieren intubación? Porque la mecánica ventilatoria, es decir, los músculos ventilatorios, diafragma, se cansó. Hay parálisis, ¿sí? Pues porque se agotaron los recursos se agotaron los recursos energéticos y entonces no hay despolarización, no hay contracción muscular, el diafragma no sirve. ¿Vale? La idea es que los pacientes no lleguen a esto, que los pacientes se mantengan aquí, pero cuando los pacientes no toman el medicamento, cuando los pacientes cambian las dosis del medicamento, cuando se exponen a infecciones, gripas, vacunas vivas, estrés, no dormir, café, cigarrillo, alcohol, pues estos pacientes van a llegar aquí
a presentar pues crisis miasténica. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico 1 es electrofisiológico. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Entonces, al paciente, si recuerdan, les acabo de decir que cuando los pacientes hacen movimientos repetitivos se cansan más rápido. Entonces, ¿qué hacen? Hacen estímulos repetitivos con corriente. Generalmente lo hacen en músculo de antebrazo, estimulando nervio radial o nervio ungual. Y esto es lo que se tiene. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Les explico rápidamente. Tenemos un primer estímulo, que es este. A ver, en el eje de las Y tenemos amplitud. Esa amplitud es en milivoltios. En milivoltios, ¿ok? A medida que se estimula al paciente, se hacen, dependiendo de lo que uno necesite saber, se hacen entre 5 y 15 trenes de estimulación, es decir, 15 estímulos, entre 5 y 15 estímulos. Con una frecuencia de estimulación, eso yo no se los voy a preguntar en ningún parcial, pero pues es chévere que ustedes lo sepan, de 3 hercios. ¿Okay? Este es un estímulo, segundo estímulo, tercer estímulo, cuarto, quinto estímulo. Si ustedes pueden ver, la amplitud disminuyó terriblemente. ¿Cómo se dice que es positivo para que el paciente tenga miastenia? Si hay una disminución de la amplitud de al menos, mayor al 10%. ¿Vale? Esto es una electromiografía, esto es un estímulo repetitivo en un paciente con miastenia gravis. Y aquí lo estábamos diagnosticando. Entonces, primera, o lo más común para diagnóstico es el estímulo repetitivo. Otra de las cosas que se hace para diagnosticar es con un medicamento. Ese se llama Tensilon. Generalmente, bueno, en la actualidad ya no se usa, pero ¿qué se quería con este medicamento? ¿O qué se hacía con este medicamento? Se aumentaba la cantidad de acetilcolina. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de acetilcolina, la probabilidad de que muchas moléculas de acetilcolina pasen a los receptores que están disponibles, pues es mayor. Lo que pasa es que el efecto de este medicamento es de aproximadamente 2 minutos. Entonces las personas les aplicaban este medicamento, se recuperaban inmediatamente, pero a los 2 minutos otra vez volvían a presentar los síntomas. Entonces pues se dejó de usar por no ser tan específico. Les voy a mostrar un video para que vean. ¿Ustedes están escuchando el audio del video? No, profe. Ok. Ah, ya, profe, ahí sí. Creo Ya te escucho. Sí, profe, ahí sí. No me siento mejor. Significa que... Está sano. Levántate y anda. Está loco. En la Biblia dicen alabado sea el Señor y después empiezan a alabar. Primero me dice que tengo cáncer. Y luego dice que mi representante... ¿Qué hizo? No, ¿qué hizo usted, señor? El timoma es un tumor en la glándula timo. Es un poco débil, pero se mete con los chicos rudos.
La aplasia pura y una enfermedad autoinmune llamada miastenia gravis provoca fatiga muscular, incluyendo problemas respiratorios y dificultad para tragar. Y llega tan rápido. El tratamiento para esa aplasia son transfusiones de sangre y para miastenia la hiperbárica. Usted hacía más cosas como parte de su raro programa. Cuando lo suspendió, se diluyó. Lo cual no es una reacción poco común en Jersey. Con lo de mi representante... Ups. No hay EPO. Esto no tiene que ver con lo que usted hizo. Avísele que ella no es culpable. Podría... o no. 10% de un contrato de Nike es mucho dinero. No necesita su timo. Al salir de aquí, todo lo demás es manejable. ¿Manejable? Creí que estaba curado. Esto es solo el diagnóstico. El Tensilon borra los síntomas de miastenia gravis por 5 o 6 minutos. A veces menos. Sí, esto es por lo que existen las enfermeras. Empieza en la isla 3. Ese es el efecto del Tensilon, ¿vale? No es tan usado actualmente. Y la otra forma, otra de las formas, bueno, permítanme, olvidé algo, junto con la... Inhibe la acción de la acetilcolinesterasa, es decir, la enzima que reciclaba o recogía de manera rápida la acetilcolina y la devolvía a la neurona. Entonces, al inhibirla, ella permite que la acetilcolina tenga más tiempo de biodisponibilidad y se aumente la transmisión sináptica. Adicional a esto de la electrofisiología, se hacen exámenes de sangre para anticuerpos, que fueron los que vimos ahorita. Una vez identificado el diagnóstico de miastenia gravis, se hace un TAC de tórax, generalmente con contraste. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar si hay presencia de glándula timo, si hay presencia de glándula, identificar si esa glándula presenta una alteración patológica, es decir, si hay hiperplasia o pues si hay aumento de la misma, y si hay aumento de la misma generalmente se hace cirugía. Esa cirugía se llama timectomía. Una vez hecha la cirugía, se manda a patología y se identifica si las células del timo eran hiperplásicas o cancerígenas. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es muy variado. Entonces me voy a centrar en este primer tratamiento, que es los anticolinesterásicos. ¿Qué es? Entonces aquí tenemos la acetilcolina. Okay. Tenemos bloqueados ciertos receptores. Y en condiciones normales vendría la colinesterasa. Recuerden la enzima. En condiciones normales vendría la colinesterasa a recoger esta acetilcolina que está aquí y llevarla nuevamente, es decir, a reciclarla. ¿Qué hace aquí pues este medicamento? Pues si dice anti, quiere decir que la va a inhibir.
¿ok? Si se inhibe, pues la acetilcolina que queda acá, que está aquí, va a tener más tiempo de entrar a los espacios que están disponibles. Esos anticolinesterácicos, aquí en Colombia, bueno, en todo el mundo, se llaman piridostigmina. Y alias mestina. Son unas tabletas que vienen en presentación de 60 miligramos. De inicio de tratamiento, los pacientes toman alrededor de 4 veces al día, es decir, 6 por 4, 240 miligramos. Generalmente cada 6 horas. De efectos secundarios, pues van a tener un aumento de la acetilcolina, por lo tanto los pacientes van a tener aumento de las micciones, aumento de la motilidad gastrointestinal, es decir, diarrea, aumento de la salivación, aumento de la sudoración, bradicardia, visión doble en algunos casos. Entonces, ¿qué es importante decirle a los pacientes? Aquí, enfermería, por favor, debe tomarse el medicamento. ¿Okay? Los efectos secundarios son malucos, pero si los pacientes no se toman el medicamento, son esos pacientes que generalmente hacen crisis. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ahora, estos medicamentos son caros, entonces hay que gestionar que pues el paciente tenga, pues, por parte de su seguro, de quien sea, este medicamento. Son muy caras. Tenemos otro tipo de medicamentos. Este medicamento es sintomático, es decir, para los síntomas de la miastenia. Pero tenemos otros medicamentos que van a ayudar a que el paciente esté estable y no requiera o que no llegue a una crisis. Medicamentos como cuáles, algo que me module la respuesta inmunológica. Dentro de esos tenemos la muy conocida glucocorticoide, prednisona. Generalmente se arranca, con cada paciente es diferente, pero generalmente se arranca con dosis elevadas. Elevadas, es decir, 60 miligramos día. Y se espera que los pacientes empiecen a disminuir la dosis de 10 en 10. La idea es que el paciente no tenga tanto tiempo de dosis de corticoides, porque si ustedes bien saben, una exposición continua a corticoides pues va a generar otro tipo de problemas, tipo hipertensión arterial, tipo diabetes por glucocorticoides. ¿Qué vamos a usar? Pues ¿para qué se usa? Recordándoles, entonces para disminuir la respuesta inmunológica. Es decir, estos pacientes son inmunosuprimidos. Entonces estos pacientes tienen alto riesgo de enfermarse y si se enferman, si adquieren alguna infección, pues van a tener una alteración o una exacerbación de su patología principal. Tenemos otro tipo de medicamento que también nos sirve para modular la respuesta inmunológica, que es la azathioprina. La azathioprina es un inhibidor de la 6-metacaptopurina y también ayuda a inhibir la respuesta inmunológica. Sin embargo, la azathioprina tenemos dosis que oscilan entre 100 y 150 miligramos día, pero estos sí son tratamientos de larga duración. ¿Por qué? Bueno, pues porque este medicamento alcanza su pico máximo después de 5 meses.
Entonces, las personas que tienen glucocorticoides y que el médico quiere cambiar a azatriopina, deben seguir tomando corticoides, es decir, prednisona, hasta 5 meses, junto con la azatriopina, hasta que la azatriopina logre los niveles necesarios. Okay. Okay, entonces esto vamos a hacerlo aquí en un cuadrito para que les quede claro. Yo les paso estos apuntes generalmente, yo se los subo al tema. Entonces esto es para disminuir la respuesta inmunológica. Hay unos tratamientos experimentales que se están usando actualmente, que son los anticuerpos monoclonales, tipo rituximab, que es endovenoso. El paciente necesita ser hospitalizado porque es un medicamento altamente nefrotóxico y cardiotóxico. Otros medicamentos como es el Soliris y el tocilizumab, que son anticuerpos, como le digo, monoclonales, y lo que hacen es inhibir la respuesta de la interleucina 6. Al inhibirla, pues vamos a tener una disminución de la respuesta inmunológica de nuestro paciente, y entonces pues se cree que los síntomas en los pacientes con miastenia van a disminuir. Esto es generalmente para pacientes que tienen mucho lío y no son capaces, el médico no es capaz de controlar los síntomas con los corticoides y la azatriopina. Ahora, tenemos otro tipo de tratamiento que es el tratamiento en crisis. El tratamiento en crisis, entonces, como les mostraba ahorita hace un rato, el paciente hace crisis, entonces necesita alimentación por sonda nasogástrica y apoyo ventilatorio. Entonces, en crisis, que es cuando generalmente ustedes enfermeros van a tener mucho contacto con estos pacientes, va a ser CPAP o ventilador, y adicional se van a dar de fármaco, va a ser prednisona. Generalmente se ponen bolos, pues cargas de 1500 miligramos día. También se va a hacer algo que se llama plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? Entonces a estos pacientes les conectan generalmente un catéter venoso central, generalmente es en yugular o en subclavia, y se le conecta como una especie de máquina de diálisis. Sale la sangre, es pasada por un filtro, se elimina el plasma y el plasma se cambia o se repone con albúmina. Generalmente, esto se hace, como les digo, en crisis, y se hacen entre 5 y 7 ciclos. Profe, ¿el catéter PIC también se puede utilizar o no? El PIC se usa, pero con el otro tratamiento, con las inmunoglobulinas. Ok. IVG, y sí, se usa un PIC. Las inmunoglobulinas, entonces, ¿cuál es la razón? O sea, básicamente, ¿qué se quiere cuando hay crisis? Primero, sacar al paciente lo más rápido del uso del ventilador, que pase a CPAP, y finalmente que el paciente no necesite apoyo ventilatorio y que se pueda alimentar. Adicionalmente, necesitamos bajar la respuesta inmunológica, porque la crisis se da porque hay un aumento excesivo de los anticuerpos.
que están bloqueando todas las receptores nicotínicos. Entonces tenemos la prednisona, con eso bajamos respuesta inflamatoria, inmunológica, pero adicional necesitamos quitar la gran cantidad de anticuerpos. Entonces se hace la plasmaféresis. Y una vez quitados los anticuerpos, necesitamos algo que me dé un poquito de anticuerpos normales para mi paciente. Entonces se ponen inmunoglobulina G. Generalmente son 5 días de inmunoglobulina. Estos pacientes necesitan terapia física, necesitan terapia speech, terapia de lenguaje, necesitan terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, puesto que la debilidad con la que salen de crisis es grande y el desacondicionamiento físico pues es bastante grande. Ustedes enfermeros deben gestionar la terapia física, la terapia de lenguaje y la terapia ocupacional. ¿Qué le van a decir ustedes a su paciente? Por favor, duerma. No alcohol, por favor. El alcohol disminuye, bloquea la sinapsis y entonces aumenta la debilidad. No cigarrillo, por favor. No estrés. Profe, pero el cigarrillo no ocasiona, sino hace o sea, excita la sinapsis. Entonces sería al revés. Sí, pero es que lo que pasa es que, claro, excita sinapsis, pero si tú te pones a pensar, excita sinapsis simpática. Entonces, ¿qué tenemos? Adrenalina y norepinefrina. Tenemos un mayor estímulo cardíaco, un aumento de gasto cardíaco hacia donde no queremos que se aumente, es decir, aumente la contracción. Y va a producir... ¿Alguno de ustedes ha fumado alguna vez? Cuando uno fuma, entonces uno se siente así, súper relajado. Bloquea sinapsis muscular. Relaja tanto que bloquea. Entonces, estos pacientes tienen riesgo de... Además, las personas con fumadoras tienen una broncoconstricción y una hiperreactividad bronquial, es decir, aumento de secreciones. Si estos pacientes empiezan a toser, un paciente que está cansado empieza a toser, se va a cansar más. Puede desatarnos una crisis. ¿Vale? Entonces, no se le recomienda que fume. Que no se estrese. Que haga ejercicio, pero ejercicio tipo yoga. Que ok, embarazo. Puede quedar embarazada, la mujer puede quedar embarazada, pero esa persona debe planear muy bien su embarazo, ¿sí? Puesto que deben acomodarse los medicamentos, debe organizarse toda la carga farmacológica de ese paciente. Y creo que ya. Sí, creo que ya. Eso es realmente lo básico de miastenia. Lo importante, ustedes, chicos, síntomas. Toxis palpebral, visión doble, caída de velo de paladar, es decir, habla con voz nasal y con dificultad, probablemente tenga miastenia gravis. Estos pacientes no deberían hacer ejercicio físico fuerte, deberían tener periodos de descanso, no exponerse a cambios de clima extremos, ni a emociones fuertes que los estresen. ¿Está claro el tema? Sí, profe. Realmente es muy fácil.
Dime. Cuando estos pacientes sufren esos episodios, así como el que se veía en el capítulo que usted nos mostró el doctor House, ¿uno qué puede hacer pues al encontrarse uno con una situación así? Generalmente los pacientes consultan a urgencias y lo que se debe hacer es rápido aporte ventilatorio con cánula nasal para evitar que se baje la saturación de oxígeno e interconsulta con el neurólogo. ¿Sí? La interconsulta debe ser rápida. No administrar medicamento vía oral. Si el paciente tiene pues, problema para deglución, pues probablemente vaya a hacer una broncoaspirina. Entonces es interconsulta rápido y el neurólogo tendrá que ponerlo en plasmaféresis, inmunoglobulinas y todo el tratamiento que se requiera. Profe, ¿y el pronóstico para estos pacientes? ¿Ellos pueden hacer una vida normal, se puede decir? Sí, el pronóstico es bueno, el pronóstico especialmente para aquellos acetilcolina seropositivos, que son el 80% de los pacientes. Los seronegativos, es decir, MuSK positivos, tienen un poquito más de complicaciones, especialmente, como les decía, tipo cardiovascular. Entonces la respuesta, pues la vida es un poco complicada, pero pues no es que no puedan hacer nada. Entonces, una cosa, voy a enviarles por acá, formulario de Google, chicos, para que ya firmen la asistencia. Voy a dejar de grabar, les voy a dar 2 minuticos para que firmen asistencia. ¿Vale?